En el caso de Java, hay algunas diferencias que eh, es importante dejar en claro desde un principio. Aquí vamos a requerir considerar cuánto de longitud tiene cada tipo de dato. Un dato long son 8 bytes, un integer son 4 bytes, short 2 bytes, byte pues 1 byte. Double son 8 bytes, float 4 bytes, boolean 1 byte, char 2 bytes y strings 2 bytes por carácter. Este es muy importante para lo que vamos a trabajar porque al posicionarnos en el archivo tenemos que ir avanzando de 2 en 2 porque cada string ocupa 2 bytes. Pero en el programa, cuando contemos cuántos bytes estamos recorriendo, como es un byte nada más, se tendrá que avanzar por 1. ¿Sí? Esto es un poco confuso al principio, pero una vez que se entiende de que se está trabajando con un archivo especial, eh, pues ya no maneja tanto problema. ¿Por qué menciono que es un archivo especial? Resulta que para trabajar con archivos de acceso aleatorio, vamos a estar utilizando la librería Random Access File, mientras que para los archivos de tipo secuencial vamos a estar usando el File Writer. ¿Sí? Esas son dos formas distintas con sus propios comandos de cómo acceder a archivos. Bueno, aparte también, ya como parte eh, de nuestro trabajo, pues vamos a tener el main. Pero además del main, vamos a requerir de una función que nos permita remover caracteres especiales. Si recordamos, eh, se ha manejado el carácter 30 para delimitar hasta qué punto llega un dato ingresado por el usuario y a partir del cual lo demás debe ser desechado. Eh, con este vamos a lograr algo semejante a este manejo. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Bien. Y dentro de nuestro main, pues ya empezamos con ahora sí que las constantes de cajón. Nuestro scan, nuestro mensaje de bienvenida, bienvenido al sistema de cálculo de nómina. ¿Cuáles van a ser las constantes a manipular? Pues aquí vamos a tener el encabezado, directamente lo vamos a guardar en una cadena. La base, como esto va enfocado al archivo, por eso es que tomo el ancho de este encabezado y lo multiplicaré por 2, por los 2 bytes, dado que cada string va a ocupar, cada carácter en un string va a ocupar 2 bytes. Como esto va a referirse a el archivo, pues tengo que tomar el ancho del campo 1 y multiplicarlo por 2, es decir, la posición del campo anterior más lo que ocupa el campo. Pero esta
como vamos ya a estar hablando de posiciones en el archivo, pues se multiplicará por 2. Vamos viendo que hay cierta complejidad que no encontrábamos en C++ o que ya se había resuelto. Aunque esta de multiplicar por 2 por la cantidad de bytes es algo que estamos viendo como nuevo, como parte de este proceso. Bueno, vamos a generar el primer archivo. Este va a ser la plantilla. Como el tratamiento de caracteres, a diferencia de programas pasados que habíamos visto que se utilizó el modo secuencial en C++, ese mismo archivo lo puedo utilizar para el modo secuencial en Java. Aquí no, por el tratamiento que se le da a carácter por carácter, en el caso de las cadenas. Entonces, si yo intento ejecutar este programa y usar un archivo generado por C++, aquí ya va a generar problema. ¿Sí? Entonces, por eso hago esta identificación utilizando esta J para JV para mostrar que esta plantilla es para el programa que está trabajándose en Java. Vamos a hacer la apertura del archivo de acceso aleatorio, por eso es random, y este RW indica que es para lectura, read, y escritura, write. ¿Sí? Entonces se hace, si el ancho o la dimensión de este archivo es igual a 0, pues me voy a colocar en la posición 0 y le voy a escribir específicamente el encabezado que está acá. ¿Sí? Vamos a manejar un buffer para hacer mucho más eficiente el proceso de escrituras y lecturas. Por eso es que se maneja string buffer. Al buffer se guarda el encabezado y después lo que hacemos acá es ajustar el ancho del buffer a lo que necesitamos. Si son 30, se maneja 30 y después se escribe. ¿Sí? Son varias líneas para una sola acción, pero así es como tenemos que ir dándole presentación o formato a el dato que va a ser guardado en un archivo. En el else sería en el caso de que la longitud sea mayor, o mejor dicho, distinto de 0, que sería mayor que 0 porque ya hay un dato contenido, pues lo que haríamos es la recuperación de ese dato. Entonces hacemos un for donde vamos a ir pidiendo carácter por carácter y si ese carácter es menor que la posición 12, se guardará en la firma. Si es menor que 24, se guardará en el RFC. Y si no, si sigue siendo menor que 71, se guardará en la institución. Después de esto, ya vamos a, después del try, con su respectivo catch, vamos a tener la famosa iteración del menú. Y posteriormente al menú vamos a tener la finalización del programa. Vamos a tener siempre que scan nos va a estar marcando porque no se le hace un cierre. Entonces, para poder finalizar y que se retire este warning, le vamos a poner close a ese scan. Bueno, en la iteración del menú vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la opción, le presentamos las distintas opciones que va a tener como parte de este programa y vamos que el caso 1 es igual, generar nómina, el caso 2 listar la plantilla, el caso 3 agregar empleado, el caso 4 consultar empleado y el caso 0 es finalizar el programa. Ese va a ser el primero que vamos a completar por lo fácil, ¿sí? Ya está aquí funcionando. Y después, bueno, vamos a consultar el empleado. Para consultar empleado, pues tenemos que haber creado primero el empleado. Así que no nos va a servir
empezar por el 4. Vamos a empezar por el caso número 3. En este vamos a manejar un empleado. Vamos a solicitar los datos al usuario. Vamos a abrir el archivo para la lectura-escritura. Vamos a almacenar en el archivo y posteriormente vamos a finalizar. Si llegara a haber un error, esto va a ser mostrado a través del print stack trace. Aquí nos dirigimos a solicitando datos al usuario. Hemos visto previamente que Java nos permite acelerar. En lugar de asignar una variable temporal para después hacer la lectura, podemos hacerlo directamente con el scan. El scan como parte del parámetro que se va a presentar al método set. ¿Sí? Set nombre, se lee la línea. Set apellido, se lee la línea. Set clave, se lee la línea. Pago de hora, set pago de hora, se lee el doble. Y en set horas contrato se lee en entero. Esto nos los agiliza mucho lo que es Java. Y después, dentro de este bloque try, nosotros pues tenemos que preparar el archivo que sería random access file, nombre del archivo, abrir en lectura escritura y vamos a tener que nos vamos a colocar en el final, en la posición final del archivo. Para eso utilizamos length. Si mide 400 bytes, pues se va a colocar en el byte 400, porque pues es lo que mide, y esto es lo que se hace con esta línea. Bueno, después de esto, nosotros tenemos que empezar a guardar. Es decir, hacemos un string buffer donde vamos a guardar lo que es el nombre del empleado. Después vamos a recuperar el nombre del empleado que se guardó aquí arriba y es lo que vamos a colocar en el buffer. Y después de que se haga la indicación de cuánto debe medir ese campo, que es un registro y vamos a hacer de longitud fija, se procede a la escritura. Entonces son estas tres líneas donde recupero el dato que está en el objeto, determino el ancho del campo y lo imprimo. Es lo que está pasando en estos tres. Para finalizar, pues vamos a darle el cierre al archivo y hacer la indicación de que ha sido agregado. Esto en el caso del 3. Vamos a pasar también al caso 4. ¿Qué lleva? Habíamos visto que como tal nosotros vamos a recuperar información. Por eso tenemos los datos de la actividad, la apertura del archivo. Vamos a intentar abrirlo en modo R solamente, solo lectura. No hace falta la escritura. Vamos a calcular la cantidad de registros, vamos a ubicar el registro que se desea acceder y vamos a irnos hasta ese registro y recuperar su contenido. Es algo que ya se ha visto. Entonces, para esta actividad vamos a requerir principalmente de un objeto llamado empleado, los campos de registro, el registro base, cuál es el registro que se busca, la cadena. Y en este punto donde decimos calculando los registros, esta es una operación ya bastante conocida. Preguntamos el ancho del archivo, lo convertimos en entero, le restamos la base que viene siendo el ancho del encabezado y luego dividimos entre cuánto mide cada registro. De ahí podemos decirle, se encontraron tantos registros. Luego, ubicando el registro buscado,
le hacemos un ingreso del número de registro a buscar, se lee este entero y hacemos este casting donde si es mayor que 0 le restamos 1 y si no, por ejemplo que sea un número negativo, pues le presentamos por cortesía la posición 0. Y vamos a indicar el base registro es base multiplicado por el ancho del registro multiplicado, sumado aquí, multiplicado por cuál es el número del registro que se está buscando. De la búsqueda, pues vamos a irnos hasta ese, con sec, vamos a ubicarnos hasta la posición que necesitamos y empezamos a recuperar carácter por carácter para ir armando. Una vez que recupero todos los del campo 1 o el ancho del campo 1, lo agrego a nombre y después me voy a posicionar para el campo 2, se agrega a la cadena, que luego esta cadena se pone en set apellidos y lo mismo en set clave y lo demás, ¿eh? Es una forma en cómo vamos a estar recuperando esta información para presentarla en la pantalla. Y bueno, una vez que se recupera, todos los datos se le imprimen en la pantalla al usuario. Así sin más, ya se tiene, pues, por aquí un cierto avance. Vamos a ver si se puede ya empezar a ejecutar. Vemos que ya el 1 pues no hace nada, el 2 pues tampoco, el 3 agregar empleado. Si nos vamos a comprobar si existe, vemos que ya se creó a JV plantilla y en su interior vemos que aparece el encabezado. ¿Y qué sucede acá? Pues que cada carácter ocupa 2 espacios o 2 bytes. Eso es lo que estamos viendo en este punto. Si esto lo aperturamos en Notepad++, vemos cómo aparece el valor y como está precedido por un string que no se usa, por una parte del ese string que no se usa o ese carácter que no se usa, aparece null el dato, null el segundo dato, el segundo carácter, null tercer carácter, null cuarto carácter. Así es como se va llenando. ¿Sí? Ok. Bueno, me está pidiendo los nombres. Vamos a poner acá Armando Antonio Pesuel Rosado. Acá va a estar invertido. Clave 20.009. Pago por hora. Vamos a ponerlo diferente. 100. Horas asignadas. 35 horas. Ya está. Se guardó. Aquí sería con el 4. Primero el 4. Consultar los datos. Ingrese el número del registro. Pues sería el 1. Vemos que se imprime. 20.009, precio de rosado, Antonio Armando, 35 horas, 100 pesos. Si abrimos la plantilla, aquí aparece los datos contenidos, dándonos aquí la evidencia de que ya se hizo permanente, ya se aplicó la famosa persistencia. Pero no hemos hecho nada más todavía en el programa. Lo cerramos. ¿Sí? Pero ya se guarda y ya se recupera. Para hacer la impresión de la plantilla, que es este case 2, habíamos visto que lleva un proceso muy semejante a la recuperación de un registro en particular. Pero aquí se hace de forma cíclica. Entonces, datos para esta actividad de una cadena del objeto empleado, que es de la clase docente. Vamos a tener también lo que son las cadenas para la firma, el registro federal de contribuyente, la institución
número de registros y la base de registro. Entonces, adentro del try, lo primero que voy a hacer es la búsqueda del encabezado. Abrimos el archivo en modo lectura-escritura. Vamos a recorrer carácter por carácter, integrando si son los primeros 12 bytes, o mejor dicho, las 12 posiciones, se guardarán en firma. Si son las siguientes 24, entre la 12 y la 24, se guardará en RFC. Y si no, se guardará en lo que es el valor institución. Bien. Para calcular la cantidad de los registros, pues es una operación ya hartamente conocida, donde vemos la longitud, se le resta lo que es el encabezado y se divide entre el número de registro, el ancho de registro. Adentro del for, lo primero que vamos a hacer es indicar cuál es la posición donde va a iniciar el registro a leer. ¿Sí? Eso es lo que sucede acá. Tiene mucha ciencia porque ya se vio en C++. Todo es cuestión de dirigirse a la posición, hacer la lectura carácter por carácter y colocarlo en el valor que deseas, que sería la cadena para el nombre, luego la cadena para los apellidos, la cadena para la clave o los datos de contrato y pago por hora. Una vez que se recuperaron los datos, vamos a presentarlos, cada uno de los datos. Esto se pudiera hacer la prueba. En este caso, 1 no va a hacer nada y el 2 sí. Pero teniendo solo un empleado, pues no se puede hacer demasiada evidencia, que es algo que siempre se les pide, de que muestren ustedes suficiente evidencia para que sea irrefutable de que esté funcionando bien. Entonces vamos a agregar otro empleado. Horas asignadas, 32 horas. Ok. Si le doy ver la lista de empleados, ahora sí aparece la opción 2, la firma, el RFC, la institución, el empleado 1 y la empleada 2. Así es como ya se está viendo que funciona. No tendría por qué fallar porque lo estamos ahora sí que reutilizando o traduciendo desde lo que nosotros mismos hicimos de C++. Recomiendo que siempre vayan probando los distintos segmentos de código para evitar sorpresas una vez que esté mucho más avanzado el proyecto y entonces sí sea más difícil estar analizando. Para generar la nómina, que es una de las partes más extensas, pues primero necesitaremos generar el montón de campos que vamos a usar. Primero está el BJV nómina, donde se va a guardar la nómina. Tenemos estos firma, RFC, institución para recuperar estos datos de encabezado. El monto total, ya habíamos visto cómo funciona. Y generar un empleado donde vamos a almacenar temporalmente los datos. En abriendo el archivo, pues abrimos el archivo donde están los empleados, que viene siendo la plantilla, en modo lectura-escritura. Y la nómina la vamos a ir agregando en modo append, dando a entender de que el archivo va a funcionar como un fichero de acceso directo y en cambio nómina va a estar funcionando como un archivo de texto. Eso es posible y aquí se va a comprobar de que funciona y funciona bien. ¿Sí? Entonces, una vez que ponemos el encabezado, este encabezado ya se hizo. Calculando los registros en la plantilla, esto también es algo que ya está desde trámite. Y vamos a pasar
a la impresión de los datos en la pantalla. Para esto se usa System Out Print en la pantalla. Bien, esto es 1 porque lleva el System Out. Y en este otro caso, impresión en el archivo de texto. Aquí ya es un poco más complejo. Siempre va a ser un poco más complejo. Vemos que tomamos nuestra cadena, le añadimos un enter, lo que es el valor de institución, formateamos para que se muestre el RFC entre paréntesis, doble enter y con write rápidamente lo imprimimos. Así se imprime. Luego volvemos a armar otra cadena, nómina de la plantilla y lo imprimimos. Hacemos una cadena que que este es un separador, le ponemos allí el signo que nos va a servir de separador y hacemos que se repita 70 veces, que es esto de acá. No tiene llave, por lo tanto solo se ejecutará esta una detrás del for. Y luego vamos a hacer una salida formateada. Así que vamos a utilizar string, pero con un método especial que se llama format, que es semejante al que hemos usado en C++, donde vamos a indicar las características del formato a imprimir. Primero el enter, luego va a dejar un espacio de 8 caracteres alineados a la izquierda, luego va a dejar 50. Ese es indicativo de que son caracteres. Es una variable carácter la que va a estar ahí contenida. Por eso es esta S corresponde a la clave, al argumento clave. Esta segunda S corresponde al argumento empleado. Y este tercer S corresponde a sueldo. Y vemos que se van 8 espacios alineados a la izquierda, 50 espacios alineados a la izquierda y 10 espacios alineados a la izquierda. Eso es lo que dice esta configuración de formato de la cadena. Y después solo imprimo la cadena. Recuperando y presentando los datos. Vamos a manejar un for especial que tenga un R por registro, porque en el interior vamos a manejar varios for, o un for bastaría para el consecutivo de la posición, o nuestro i de iterador. Por eso, para que no haya un problema semántico de que la i se confunda con esta otra i y entonces empezamos a tener problemas de que no sé cuál i es i, entonces vamos a donde dice recuperando el registro. Primero vamos a indicar el registro donde me voy a situar. Recupero el registro manejando sec post campo 1, se lee para los nombres y aquí vemos que se hace uso de remover caracteres especiales. Este es donde vamos a cercenar el dato que en su momento ingresó el usuario y fue guardado en ese archivo. ¿Sí? Todo aquel carácter especial o que sea parte de lo que no queremos guardar va a ser removido. Esto es lo interesante de este cambio. Y pues vamos a hacer la recuperación para los apellidos, también para la clave y la lectura de horas de contrato y la lectura para set pagos de hora. Entonces, estaríamos prácticamente ya en los últimos puntos presentando los datos recuperados. Esto se puede manejar de la siguiente manera. Se genera una cadena con toda la información que se quiere presentar y se imprime posteriormente esta cadena. Termina el for
Y al terminar, lo que vamos a hacer es imprimir el separador de todo lo que fueron los registros. Y voy a mostrar el monto total que ahí fue sumado por cada uno de los empleados que se añadieron. Esto forma parte de esta cadena que se imprime. Y como la imprimo en el archivo mediante nómina.write, pues también lo mando a imprimir en la pantalla para que pues se vea alguna diferencia de que sí hizo algo este software. Si no, vamos a estar oprimiendo generar nómina y a menos de que no abramos el archivo, no vamos a saber qué está pasando. ¿Sí? Aquí, ya para finalizar adecuadamente, vamos a cerrar nómina y archivo y sería pues ya como esto está funcionando. Vamos a ejecutar. Vamos a ver la lista de empleados. Vamos que dice Precioso Rosado Antonio, Armando Antonio y Infante Claudia. Entonces vamos a generar la nómina. Nos dice generó nómina para 2 empleados. Monto de la nómina 21,720. Y si nos vamos a JV nómina, vemos que se imprimió correctamente. Aquí la plantilla está de esta forma, ¿sí? Con toda la separación de espacios en blanco y caracteres especiales. Y en cambio acá vemos que la nómina ya se maneja aquí formateado, bonito, para poder imprimir. Vemos que la columna clave, la columna empleado, la columna sueldo, el monto de la nómina y pues con esto queda pues demostrado que también se puede hacer el manejo de lo que son archivos de acceso directo en Java. Ya se trabajó en C++ y ya se trabajó en Java. Bueno, este programa viene siendo prácticamente uno de los últimos proyectos que se estaría trabajando en esta asignatura de programación orientada a objetos, ya proviéndoles a ustedes una enorme cantidad de herramientas para hacer muchísimo software que todavía puede ser mejorado de muchas maneras. Por ejemplo, generando una interfaz gráfica en este proceso de captura y presentación de información, y también en el manejo de base de datos, ya no en un archivo, sino con un sistema gestor de base de datos. Y pues ha sido un gusto trabajar con ustedes.